Buenos días, profesor. Jóvenes, buenos días con Buenos todos. días, profesor. Buenos días, Yaret. Buenos días, Fiorella. Marifé, buen día. No soy María Fe. Buenos días, profe. Buenos días, Amir. Buenos días, profesor. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Bueno, ahí aparece. Ah, ya, recién lo cambiaron. Ya, recién lo cambiaron. Listo. Perdón, me confundí. Claro, es que ahí decía el nombre, por eso dije María Fe. Era Luisa. Ok, Yair, buen día. Dana, Akemi, buen día con todos, jóvenes. Vamos a empezar la clase de hoy. Listo, ahí estamos, jóvenes. Bueno, chicos, entonces, ahora sí, saludos a todos. Vamos a recordar un poquito lo que hicimos la clase anterior. A ver, la clase anterior, ¿cierto? Recabando los conocimientos previos, habíamos trabajado con lo que es las líneas notables. Vamos a ver si se acuerdan. Eran 5 líneas notables que habíamos definido. ¿Cuáles eran esas 5 líneas notables? A ver, empezamos por la altura. ¿Qué más había? A ver, ¿se escucho? La altura. La mediatriz, la Mediatriz. bisectriz, la media. La mediatriz, la altura, ay, se me... La Bisectriz. mediana, la altura, la mediatriz. Y la última, ¿cuál es? La última es la Mediana. seviana. Muy bien, seviana. Altura, bisectriz, mediana, mediatriz y seviana. Muy bien. Pero vamos a recordarles un poquito cuál era la definición de cada uno. Recordamos, la altura es un segmento que sale de un vértice y cae Y cae sobre el lado opuesto perpendicular a su prolongación. muy bien. ¿Y qué cosa quiere decir perpendicular? ¿Se acuerdan? Bien claro, les expliqué. ángulo de 90 90 con un ángulo de 90 grados. Muy bien. Perpendicular quiere decir que va a formar un ángulo de 90 grados. Esa es la altura. Número 2, la siguiente línea era la bisectriz. La bisectriz Es un rayo que sale de un vértice y divide en dos ángulos de igual medida. muy bien. Esa es la bisectriz. Es un rayo que sale de un vértice y divide ese ángulo o ese vértice en dos ángulos de igual medida, en dos partes iguales. ¿Ok? Luego habíamos visto La mediana. la mediana. La mediana es un segmento que sale de un vértice y cae en el punto medio del De lado, su lado opuesto. punto medio. No olviden, ¿ah? Mediana es un segmento que sale de un vértice y cae en el punto medio del lado opuesto. Luego tenemos la mediatriz. ¿Qué era la mediatriz? A ver, ¿se acuerdan? Es una recta. La mediatriz era el recta, es la Una recta que el punto medio de uno de los lados es perpendicular a esta. Muy bien, que pasa muy por bien. el punto medio de uno de los lados del triángulo y es perpendicular a él. Muy bien, claro. Ya pasó el momento. Listo, jóvenes, muy bien. Entonces, la mediatriz es una recta que pasa por el punto medio de uno de sus lados y es perpendicular a esta. Es una recta que pasa. Esa es la mediatriz. Y la seviana, ¿qué es la seviana? Para recordar. Esa que el segmento que sale de un vértice y cae en un puesto cualquiera. Profesor, una pregunta. ¿Se puede tener cuaderno a la mano? Su prolongación. Claro, no pero sabes si no chicos, tienes el lo que cuaderno al sucede, lado. chicos, lo que sucede es lo siguiente. Yo les hago repasar, de repente algunos ya lo grabaron en su cabecita o otros lo leen, no hay ningún problema. La finalidad es que ustedes aprendan cuando leen, escriben, ¿cierto? Escuchan, van grabando la definición. De eso se trata, por eso les hago repasar o que me digan la definición. No hay ningún problema, jóvenes. De esa manera también es parte del aprendizaje. Entonces, la seviana es un segmento que sale de un vértice y cae en un punto cualquiera, de su lado opuesto o su prolongación, ¿cierto? Listo. Con ese repaso ya vamos grabando en la cabecita cada una de esas líneas notables. Entonces, ahora sí, jóvenes, con esas líneas notables vamos a trabajar, con alguna de ellas al menos, y voy a compartir por acá pantalla en su librito, ahí está en su librito. Si tienen su librito, el nuevo, el segundo bimestre, se ubican en la página 3, en la página 3. Si todavía no lo tienen, en la página en blanco, no hay problema, en la página en blanco, porque vamos a trabajar con algunas formulitas acá. Ya, muy bien. Nosotros dijimos que es difícil al principio y después aprendemos todo. Claro, todos se aprenden. Ustedes están en la capacidad de aprender todo, jóvenes. ¿Ok? Listo. A ver, miren. Por acá me dice ángulos determinados por líneas notables. Ya conocen las líneas notables, la bisectriz, la mediatriz, la altura, la seviana, ¿cierto? Esas son las líneas. Profesor. Uy, ¿qué pasó acá? Ya, listo. Tuve una dificultad. Ah, ya, ahora sí. Listo, ahora sí los veo. A ver, un momentito. Te escucho, dime.
La clase pasada entré tarde. Ya, no hay problema, porque la clase pasada hicimos una teoría, y esa teoría ya lo subí a la plataforma, ahí lo puedes ver el video, ahí ¿Ah, lo he está. grabado? ¿Lo Sí, grabó? está ahí en la plataforma, ahí lo pueden ver. ¿Listo? Ya no hay ningún problema, ahí lo ven. Ahí la clase de ayer ya lo subía, ahí lo tienen. Muy bien. Ya, a ver, ya accedí a todos, a ver quién falta ahí. ¿Quién falta? Ya accedí ahí para que pueda ingresar. Listo, ahora sí. A ver, ángulos determinados por líneas. A ver, acá lo tengo, ya lo vi a Tadeo. Ya listo, ahora sí. Por líneas notables. A ver, aquí tenemos algunas formulitas que vamos a aprender para que ustedes puedan aplicarlo en el desarrollo de los ejercicios. Por acá me dice, ángulo determinado por dos bisectrices interiores en el triángulo. Por acá, ángulo determinado por dos bisectrices exteriores, también en un triángulo. Ángulo determinado por una bisectriz interior y una bisectriz exterior en un triángulo. Profesor, ¿cómo lo vemos eso? Se entiende mejor cuando se construye, ¿cierto? Vamos a construir primero antes de ver la formulita. Por acá me hago un espacio, mire, para que ustedes puedan ver cómo se construye, ¿cierto? Porque a veces cuando lo ven directamente, ya está ahí, profesor, ¿y cómo salió? Ajá, lo vemos acá. Listo, miren. Voy a hacerme un espacio en blanco, ustedes también ahí en la página en blanco, para poder observar cómo se obtiene. A ver, la primera formulita, por acá voy a colocar número 1, es el ángulo, el símbolo de ángulo, ahí está, ángulo formado, por acá voy a colocar, formado, ahí está, por dos bisectrices interiores, a ver un momentito que hay uno de sus compañeros acá, ahí está, por dos bisectrices interiores. Ahí está. Interiores. Listo, ahí abreviando, pero ustedes saben que son bisectrices interiores. Acá lo tengo. Listo, profesor. Ángulo formado por dos bisectrices interiores. ¿Cómo es eso? Como les repito, cuando se construye, ahí se ve claramente para que puedan entender cómo se obtiene dicha figurita. A ver, por acá voy a dibujar un triángulo. Todo parte de un triangulito. Acá dibujo un triángulo, miren, atentos. Acá tengo el triángulo. Ahí está. El triángulo ABC de repente. Voy a colocarle por acá el triángulo ABC. ¿Listo? Por acá coloco entonces el triángulo ABC. Aquí me dice el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Entonces voy a trazar dos bisectrices interiores. ¿Desde dónde? Por acá voy a ubicar el vértice. Desde el vértice A trazo una bisectriz interior. Ahí está, bisectriz interior. Desde el vértice C trazo otra bisectriz interior. Me está hablando bien claro del ángulo formado por dos bisectrices interiores. Profesor, esas dos bisectrices se intersectaron, chocaron en un punto, ¿cierto? Acá está, mira. Profesor, si esto es bisectriz, entonces estos ángulos de acá, ¿cómo deben ser? Deben ser, ¿se acuerdan? Iguales, muy bien. Iguales. Muy bien, acá le puedo colocar alfa, acá también sería alfa. Profesor, desde C también salió bisectriz. Acá estos angulitos también deben ser iguales. Beta o beta. Muy bien, beta por aquí y por acá también beta. ¿Dónde está, profesor, el ángulo formado por las dos bisectrices interiores? Donde chocaron aquí, intersectaron acá. Este es el ángulo X. ¿Formado por quién? Por dos bisectrices interiores, no lo olviden, ¿eh? Ángulo formado por dos bisectrices interiores. Ya lo tengo, X. Por acá, del ángulo B no salió ninguna bisectriz. Aquí le voy a poner el ángulo θ. ¿Listo? Aquí, para poder calcular ese ángulo X formado por dos bisectrices interiores, hay una formulita, lo voy a colocar por acá. ¿Cómo se calcula ese ángulo, profesor? Ese ángulo X es igual a 90 grados, más la mitad del ángulo del cual no se trazó bisectriz. ¿De qué ángulo no salió bisectriz? Del ángulo θ, ¿cierto? Del ángulo θ dividido entre 2. Ahí está, profesor. Esta es la formulita. Profesor, ¿y cómo se obtiene esa fórmula? Miren, esta formulita se obtiene simplemente formando ecuaciones.
Profesor, ¿cómo se forman las ecuaciones? Ustedes se acuerdan de algo, miren. Ustedes se acuerdan. Si suman todos los ángulos de este triángulo, ¿cuánto le debe dar? ¿Se acuerdan? Si suman todos los ángulos de este triángulo, ¿cuánto le debe dar? 180 grados en el triángulo 180 grados. grande. Y en el triángulo pequeño, si suman todos los ángulos, también le debe dar ¿cuánto? 180. 180. Reemplazan una ecuación en otra y van a obtener esta formulita. Entonces, para no complicarles en todas esas ecuaciones, porque formamos acá 3 ecuaciones, entonces de frente le doy la formulita. ¿Cómo se calcula el ángulo X formado por 2 bisectrices interiores? Se calcula con la siguiente fórmula, 90 más el ángulo θ entre 2. Claro, siempre es entre 2. El ángulo θ no olviden que es el ángulo del cual no se trazó bisectriz. ¿Está bien? Creo que sale 120. Claro, pero depende del ejercicio. Claro, muy bien, depende del ejercicio. Si el ángulo θ vale 80, sería X es igual a 90 más θ sobre 2. ¿Está bien? Lo que quiero es que ustedes hayan visto en ese momento cómo se obtiene ese ángulo. ¿Está bien? Esa es la primera formulita. La segunda, por acá, número 2. El ángulo formado, miren, anoten eso, formado, profesor, ahí está, por algo les sabe escribir yo, formado por... Lo escribimos en apuntes. Ah, sí, exacto, muy bien, en apuntes, ahí al costadito, en su cuadernito de apuntes, anótenlo. Cosa que siempre les sabe escribir la figurita y la formulita, ¿con qué finalidad? Para que puedan ir grabando ya en su cabecita, ¿está bien? Ángulo formado por 2 bisectrices, ahora son bisectrices exteriores, ajá, bisectrices exteriores. Acá lo tenemos, exteriores. Profesor, dibujo mi triangulito nuevamente, miren, mi triangulito, ¿cierto? Siempre debemos construir para poder identificar acá, ahí está, tengo por acá mi triangulito. Como me dice el ángulo formado por 2 bisectrices exteriores, entonces lo voy a trazar de esa manera el triángulo, para poder obtener 2 bisectrices hacia afuera. ¿Está bien? Por acá, mira, como siempre, por acá voy a trazar de este vértice, trazo una bisectriz hacia afuera. Mira, exterior. Por acá trazo otra bisectriz hacia afuera. Ahí está. Voy a colocar ahora los vértices para poder identificarlo. Miren, tenemos el triángulo por acá, el triángulo A, B, C. A ver, del triángulo ABC se trazó la bisectriz desde A. Como es bisectriz, estos ángulos de acá, ¿cómo deben ser? ¿Cómo deben ser? Deben ser Iguales. Alfa, alfa. Desde C se trazó otra bisectriz. Estos ángulos Beta, también deben beta. ser iguales. Muy bien. Beta, beta. Y ¿Puede acá, ser también mitad? claro. Y acá arribita vemos el ángulo que se ha formado por 2 bisectrices exteriores, el ángulo X. Ahí está. El ángulo X es el ángulo formado por 2 bisectrices exteriores, porque están hacia afuera. Y por acá, profesor, tenemos el ángulo del cual no se trazó la bisectriz. El ángulo del cual no se trazó la bisectriz, vamos a representarlo por θ. Listo, profesor, ya tengo el angulito formado. Lo dibujo acá pausadamente para que vean cuándo son bisectrices interiores y cuándo son bisectrices exteriores. Y el ángulo X formado por 2 bisectrices exteriores es igual, tiene su formulita, a 90 grados menos la mitad del ángulo del cual no se trazó la bisectriz, la mitad del ángulo θ. Ahí Θ está, sobre profesor. 2. Θ sobre 2. Miren, esas formulitas ya deben estar grabando en su cabecita. Ángulo formado por 2 bisectrices interiores, 90 más θ sobre 2. Ángulo formado por 2 bisectrices exteriores, 90 menos θ sobre 2. ¿Se dan cuenta que las formulitas son parecidas? Uno es suma y otro es en resta. Es en suma cuando son bisectrices interiores. Es Y resta cuando son exteriores son menos. exteriores. menos. Claro, diferencia. Muy bien, ya vamos grabando eso, muy bien. La tercera formulita es el ángulo formado por acá, mira, formado, aquí está, formado por 2 bisectrices, formado por también 2 bisectrices, ahí está, 2 bisectrices, pero aquí es una interior y otra exterior, ajá, Exterior. muy bien, una interior, por acá mira, una interior, acá lo tenemos, y una exterior, ajá, por ambas,
Una interior y otra exterior. Listo, profesor. Vamos a dibujarlo. Como siempre hay que construir esa figurita para que ustedes ya van grabando cómo se obtiene. A ver, por acá dibujo el triangulito. Un triangulito por acá. Ahí está, mira. Lo prolongo un poquito para poder trazar la bisectriz exterior. A ver, aquí entonces tenemos, a ver, al triángulo ABC nuevamente. Por acá. A, B, C. De este triángulo voy a trazar dos bisectrices. Una interior y otra exterior. Entonces, por acá lo trazamos. A ver, trazo una bisectriz interior primero. Desde el vértice A, trazo una bisectriz interior. Aquí está. Lo prolongo. Ahí está. Hacia afuera. Luego, desde el vértice C, trazo una bisectriz exterior. Y se intersectan las dos bisectrices. Al intersectarse las dos bisectrices, se forman ese ángulo que estamos buscando. El ángulo formado por dos bisectrices. Una interior y otra exterior. El ángulo X. Profesor, como de A salió una bisectriz, entonces estos ángulos, ¿cómo deben ser? Deben ser Iguales. iguales. Alfa, alfa. Desde C salió una bisectriz exterior, estos angulitos de acá Beta, también beta. deben ser iguales. Beta, beta. ¿Y cuál sería el ángulo del cual no salió bisectriz? ¿Cuál Pero, sería profesor, el ángulo B? Aquí en B sería el ángulo tita. Dime, ¿te escucho? ¿Qué pasó? No. Yo pensé que sí se podía. Profesor, Una bisectriz más. Ya, pero en este caso solamente me dice por una interior y otra exterior. ¿Está bien? Solamente dos. Claro, podríamos profe, ¿y eso trazar. va a venir en el examen? Claro, tiene que, por eso estoy haciendo pausadamente para que vean cómo se obtiene la formulita. Esa formulita vamos a usarlo. Ahora, ¿cómo calculamos ese ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior? Ese ángulo X formado por una bisectriz interior y otra exterior es igual a la mitad solamente. ¿La mitad de quién? Del ángulo del cual no se trazó bisectriz. ¿Del ángulo de quién no salió bisectriz? Tita. El ángulo Tita. tita. Ahí está. del Profesor, ángulo tita. profesor, Dime. no son dos bisectrices, es solo una, que es anterior y que es interior y exterior. Claro, pero acá son dos. Miren, dice ángulo formado por dos bisectrices. Claro, son dos bisectrices. Una es interior y la otra es exterior. Son dos, ¿te das cuenta? Qué Una raro. interior y otra exterior. Porque en el libro Una dice afuera y una adentro. alguno terminado por una bisectriz interior y una exterior en el triángulo. No, claro, está bien. Mira, en ese triángulo ABC, en el triángulo ABC, una bisectriz interior y otra bisectriz exterior del mismo triángulo. ¿Qué es lo que dice? ¿Ok? No confundamos ahí, es lo mismo. ¿Está bien? Una bisectriz interior y otra exterior. ¿Ok? O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Por eso les hago acá el gráfico. En el gráfico lo entendemos mejor. Una bisectriz interior y otra exterior. Listo. Esas son las tres formulitas que vamos a empezar a emplear. Luego vamos a agregar unas más, pero empezamos con esas tres. Anótenlo, jóvenes. El ángulo formado por dos bisectrices interiores, formulita 90 más tita sobre 2. Ángulo formado por dos bisectrices exteriores, 90 menos tita sobre 2. Ángulo formado por dos bisectrices, una interior y otra Profesor, lo exterior. apuntamos, ¿no? Sí, anótenlo, jóvenes. Es igual al ángulo tita dividido entre 2. Pero para los tres casos, el ángulo tita siempre es el ángulo del cual no se trazó la bisectriz, ¿ok? El ángulo tita es el ángulo del cual no se trazó la bisectriz. Profesor, y en los ejercicios me van a venir con números, ¿no? En vez de tita, puede poner 58. Exacto, muy bien, claro. En vez de tita, le va a venir un número para que puedan Porque yo reemplazar. veo y digo, está bien difícil, entonces no me dan muchos números. No parece, pero cuando leen los datos, ahí van a ver. Vamos a ver la aplicación en un momento, cómo se aplica estos ejercicios o estas formulitas al desarrollo de los ejercicios. Y van a ver que es reemplazo, ¿cierto? Y en algunos casos, de repente, si no está ese ángulo tita, hay que calcularlo. ¿Cómo se calcula? Empleando las formulitas. Libro, no avance. Ahí viene. Estamos avanzando la formulita solamente, a las formulitas, ¿ok? Las formulitas de repente avanzamos uno Profe, que otro entonces, ejercicio. ¿cuándo vamos a avanzar los libros? Bueno, ya de acá vamos a avanzar algunos ejercicios de acuerdo a como nos dé el tiempo. No, Pero estoy acá avanzando despacito, mira, despacito para que vean las fórmulas. Nos alcanzará de repente para un par de ejercicios solamente. O damos algunos ejemplos de aplicación, ¿ok? No hay problema. Si se dan cuenta,
cuando resolvamos de repente un par de ejercicios, ustedes desarrollan la operación en su cuaderno de apuntes y luego lo pasan, no hay ningún problemita, ahí está todo, ¿ok? Pero siempre repasando Profesor, estas en la fórmulas. 3, donde dice alfa, ¿también es alfa? O sea, Sí. ¿expreme? Claro, en la número 3, si es bisectriz, alfa, alfa, bisectriz interior. Si es exterior bisectriz, beta, beta, ¿cierto? Ahí está. Y el ángulo X es el ángulo formado por dos bisectrices, una interior y otra exterior. El ángulo X, claro, ese es A, ese es ángulo A, ese es vértice A. ¿Ese ¿Ok? es A? Sí, es A. El vértice, miren, el Ah, vértice del triángulo, no ABC, parece ¿se A. acuerdan? Parece un alfa, pero al revés. Sí, no, ha salido un poquito chueco ya, lo acomodamos entonces. Sería entonces el vértice A. Puede Vamos a ser colocarlo. confundible, profe. Claro. Aquí sería entonces A. Así. Ahí está. Ahí está. Vértice A. Por acá es el vértice B. Ahí está. Y por acá es el vértice C de dicho triángulo. Muy bien. Entonces, con esas formulitas, que ya sé que se están grabando en el momento de escribir y de ver, ¿cierto? A ver, ahorita lo veo en la pregunta 5. Ahorita lo veo. Listo, jóvenes. Entonces, ya conocemos, aquí estamos trabajando, si se dan cuenta, con ángulos formados por líneas notables. Estamos utilizando la bisectriz. Dime, ¿te escucho? Esto es geometría, ¿no? Así es, estamos en el curso de geometría. Según Ya, su ya. horario, nos toca Gracias. geometría. ¿Ok? Listo. Ángulo formado por dos bisectrices interiores es igual a 90 más tita sobre 2. Ángulo formado por dos bisectrices exteriores, 90 Profe, menos tita sobre 2. una Dime, ¿te pregunta. escucho? ¿Sí, te escucho? ¿En geometría se puede poner otra línea más para guiarnos o solo es en trigonometría? Creo, no me acuerdo bien. En geometría, tanto en trigonometría, si es necesario trazar una línea notable, lo puedes hacer. Se Ya, puede gracias, hacer gracias. en ambos cursos. ¿Ok? Ya, gracias. Listo. Y el ángulo formado por dos bisectrices, una interior y otra exterior, es igual al ángulo tita dividido entre 2. Listo, ¿completaron todo esto? Para darle algunos ejemplos. No, profe, espéreme un ratito que me acabo Ya, de... esperamos entonces Sí, a profesor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a, ya que tenemos un poquito de tiempo, vamos a agregar acá, mira, una formulita más. A ver. Esto de acá lo voy a colocar al otro lado para que se pueda ver mejor. Miren, el ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior, aquí X es igual, dijimos, a la mitad del ángulo tita, ¿cierto? Aquí lo voy a colocar. Ahí está la formulita. Pero aquí voy a agregar una más, ya que disponemos todavía de una formulita más, miren. El ángulo formado por dos alturas. Ajá, voy a colocarle por acá, porque también lo vamos a emplear. Número 4. Ángulo, lo vas anotando, formado por dos alturas. Formado por dos alturas. Ajá, mira, por dos alturas. Recuerden que la altura es aquella línea notable que sale de un vértice y cae en el lado opuesto, formando ¿qué ángulo? Formando un ángulo de... ¿De cuánto? A ver, ¿se acuerdan? La 180 altura. grados. La 180. altura es 90. un segmento que 90 sale de grados. un 90 90 vértice. grados, profesor. Claro, 90 90 grados. grados, forma 90 grados, no lo olviden. A ver, voy a dibujar entonces el triangulito, mira. Aquí tengo el triangulito. Ahí está el triangulito. Listo. A ver, entonces, el ángulo formado por dos alturas. ¿Cómo es, profesor? Voy a trazar acá dos alturas, mira. Del vértice inferior, acá voy a colocarle, a ver, letritas para poder identificarlo. Vértice A. Por acá le coloco vértice B. Vértice C. Voy a trazar dos alturas y se va a formar un ángulo. A ver, del vértice A trazo una altura. Ahí está, mira, esta es una altura. Y la altura forma cada ángulo de 90 grados. Del vértice C trazo otra altura. He trazado dos alturas, miren. Y si he trazado dos alturas, ahí se debe formar, ¿qué cosa, profesor? Un ángulo de 90 grados. ¿Dónde? Aquí, mira. Si esta es altura, acá se formó 90 grados. Si el otro también es altura, por acá se forma 90 grados. Profesor, he trazado dos alturas, las alturas forman 90 grados. ¿Dónde está el ángulo formado por dos alturas? Aquí está, mira, lo voy a colocar.
En la intersección, aquí chocaron las dos alturas. Este es el ángulo formado por dos alturas, X. Ahí está, X. Miren, el ángulo X es el formado por dos alturas. Tracé dos alturas, las alturas forman 90 grados, no lo olviden. Y acá tenemos el ángulo θ, del cual no se trazó la altura. Aquí hay una formulita. ¿Cuál es la formulita? Cuando el ángulo sea formado por dos alturas, la formulita me dice de que si yo sumo estos dos ángulos, el ángulo X con el ángulo θ, el ángulo X más el ángulo θ, siempre, a ver, me debe dar 180 grados. Ajá, esa es la formulita para el ángulo que se ha determinado por dos alturas. El ángulo X más el ángulo θ siempre me debe dar 180 grados. A ver, jóvenes, si el ángulo θ vale 100, ¿cuánto valdría X en esa figurita? Si el ángulo θ vale 100, ¿cuánto valdría X? 80, 80. 80, porque la suma de ellos, ¿cuánto me debe dar? Me debe dar 180. Claro, si θ vale 100, X valdría lo que le falta para 180. 80, profesor. Y si θ vale, a ver, si θ vale 45, ¿cuánto valdría X? Si θ vale 45. 135. Claro, 135. muy bien, lo que le falta para 180. Esa es la 45, profesor. 135, muy bien. Eso es lo que le falta para 180. Entonces, esta es la formulita para el ángulo que se determina con dos alturas. Listo, ahora sí. Ahora sí, chicos, vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios para que vean cómo se aplica dicha formulita. ¿Ok? Completa ahí, Harumi, la última formulita con su triangulito ahí. No olviden que cuando forma 90 grados, esos segmentos que se han trazado son alturas. ¿Ok? Alturas. Ángulo formado por dos alturas. Y en la intersección se forma el ángulo X. Y ese ángulo X sumado con el ángulo opuesto, acá el ángulo θ, siempre me debe dar 180 grados. ¿Ok? Listo, jóvenes. Un repaso más. El ángulo formado por dos bisectrices interiores es igual a X. X es igual a 90 más θ sobre 2. El ángulo formado por dos bisectrices exteriores es 90 menos θ sobre 2. El ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior es θ dividido entre 2. El ángulo formado por dos alturas me dice que X más θ es igual a 180 grados. Listo, profesor. Ahora sí. ¿Cómo aplicamos estas formulitas? Profesor, parece difícil porque veo un montón de ángulos ahí. ¿Cómo lo aplicamos? Se ven muchos ángulos porque hay bisectrices. Se ven muchos, claro, porque hay varias bisectrices. ¿Cómo lo aplicamos al desarrollo de los ejercicios? Vamos a ver por acá, mira, lo voy a agrandar un poco. Ya sé que las fórmulas ya se la grabaron, ¿cierto? ¿Ya se grabaron en su cabecita las fórmulas? A ver, si no, lo colocamos acá al lado. A ver, miren. Dice por acá, calcular la medida del ángulo PMC. ¿Dónde está PMC? Vamos a ubicarlo, mira. Profesor, el ángulo PMC. Aquí está P, mira, aquí está M y aquí está C. PMC, esa es mi incógnita. PMC sería X. ¿Dónde coloco X? ¿Dónde coloco X, jóvenes? Si me dice calcular la medida del ángulo. La M. Claro, en la M, muy bien, debajo de M, muy bien. Acá sería X. Profesor, ¿qué hago ahora? Identificar qué tipo de ángulo es. Este ángulo X se ha formado por ¿quiénes? Mira, ve. Con dos bisectrices interiores. Dos bisectrices interiores. Claro, pero primero, antes de decirme la fórmula. 130. Claro, muy bien. 130, Antes de decir la profesor. fórmula, chicos, antes de decir la fórmula, ustedes deben identificar. Este ángulo X, profesor, es el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Entonces, profesor, X, para identificar, es el ángulo, ahí está, formado por dos bisectrices interiores. Ajá, formado por dos bisectrices interiores. Por dos bisectrices, ahí está, interiores. Acá, interiores. Profesor, y como son bisectrices interiores, yo me acuerdo de mi formulita, ¿cierto? A ver, Harumi, ¿cuál es la formulita para calcular el ángulo formado por dos bisectrices interiores? Era 90 más Era- ¿Tú eres Harumi? Harumi.
¿Cuál era, Harumi? Sí, profe, iba a decir lo mismo. Ya, no he dicho nada todavía, te escucho, te escucho. ¿A qué era igual X? Dijo, X es igual a 90 grados más pi sobre 2. Más Más pi sobre 2, diré. Más tita sobre 2. tita sobre 2. Muy bien. Yo A estoy ver, pensando en ti, profe. Yaren. ¿Quién sería tita en la figurita? Yaren. A tita sería 80. 80, muy bien. Claro, aquí está el Porque ángulo no tita. está jalada la bisectriz. Muy Ahí no bien, está trazada claro, la bisectriz. del cual 80 es el ángulo tita porque de ahí no salió bisectriz. Entonces, profesor, ya reconocí que es el ángulo formado por dos bisectrices interiores, ya sé cuál es mi formulita, 90 más tita sobre 2, lo único que nos toca es reemplazar, ¿cierto? X es igual a 90. Profe, X es igual a 100. Profesor, X es igual a 130. 130, Claro, profesor. muy bien, porque 130. tita vale 80 dividido entre 2. Claro, ¿cierto? Entonces, resolviendo por acá, diremos de que X es igual a 90 más ¿cuánto? A 90 más. 40. Claro, 90 más 90 40. más X es 40. igual a 130. Muy bien. ¿Se dan cuenta? 130. Qué fácil, solamente Fácil. tienen que identificar. Si ustedes identifican que ese 130. ángulo se formó por bisectrices interiores o exteriores, ¿cuál es? Con eso ya tienen el problema Profesor, resuelto. una pregunta. Dime. Te escucho. Acá en el ejercicio de abajo, ¿esto es 3 o es B? Es beta. Es beta. El ángulo beta es. Beta, Yaren. Aparece 3. No, es el ángulo beta. Listo. Entonces, jóvenes, en el segundo problemita, se dan cuenta ustedes de algo, de que hay que identificar primero, como siempre les digo. Profesor, 140 está dentro del triángulo. claro, pero ¿qué me pide primero? ¿Qué me pide? Calcular la medida del ángulo ABC. ¿Dónde está? Por acá, mira. A, B, C. ¿Qué ángulo me pide calcular? ¿Dónde está el vértice acá al medio? Aquí al medio, ¿cierto? Aquí al medio. Este de acá, profesor, X. Este sería el ángulo X, porque es mi incógnita. X. Siempre a la incógnita hay que colocarle la variable X. Es lo que me pide, profesor. Pero se darán cuenta ustedes, jóvenes, se darán cuenta de que ahí ve un ángulo que vale 140 o no. ¿Lo ven o no? ¿Cierto? Ese ángulo que vale 140 está formado por ¿quiénes? ¿Por quiénes se ha formado 140? ¿Por la bisectriz? Ajá. Por las dos bisectrices interiores. Las dos. Muy bien. Profesor, ese ángulo 140 está formado por dos bisectrices interiores. Entonces, como yo sé de que ese ángulo, igual que el anterior, el ángulo 140 es el ángulo formado por dos bisectrices interiores, por acá coloco, mira, bisectrices interiores, yo sé que debo usar, ¿qué formulita? ¿Qué formulita debo usar? ¿Recuerdan? Si son dos bisectrices X igual a interiores. 90 más tita sobre 2. Muy bien, claro. Profesor, debo usar la siguiente fórmula, que ese ángulo X, formado por dos bisectrices interiores, es igual a 90 grados más tita sobre 2. más tita sobre 2. Esta es la fórmula que debo usar, profesor. Muy bien. Pero se darán cuenta que en comparación con el ejemplo anterior, aquí X era el ángulo formado por las dos bisectrices interiores. Aquí, ¿quién es ese ángulo? ¿Quién es ese ángulo? 140. No, sería 140 es igual a 90 sobre X sobre 2. Claro, está al revés, profesor, porque en mi fórmula, X es el ángulo formado por las dos bisectrices interiores. Y en mi ejercicio, ¿quién es el ángulo formado por las dos bisectrices interiores? Es 140. Entonces acá sería 140 es igual a 90 grados más tita sobre 2. Pero ¿quién sería tita en mi ejercicio, en mi figurita? ¿Quién sería el ángulo tita? El ángulo tita, ¿quién 100, sería acá? profesor, 100. 100. ¿Quién sería el ángulo 100, tita? 100, profesor. X, el de acá arriba, ¿se acuerdan o no? X vale 100. Claro, este sería el ángulo, profesor. Este sería el ángulo, ¿cierto, profesor? Pero acá hay tita, pero para no confundir, acá en forma general era el ángulo tita, ¿cierto? Aquí arriba sería el ángulo del cual no salió la bisectriz. O sea, aquí sería X. ¿Se dan cuenta? Está al revés, ¿ah? No confundamos ahí, ¿ah? Repasamos. Profesor, 140 es el ángulo formado por la... Profesor, tita no sale siempre de tita, nunca va a salir una bisectriz, pero ahí sí sale. Ya, claro, pero dense cuenta que yo en la fórmula usé tita.
podría haber sido otro ángulo, ¿cierto? Podría haber sido de repente Pero omega, profesor, ahí delta. decía que tita es, para identificar tita es donde no sale la bisectriz, pero acá tita está que sale la bisectriz. Ya, te explico. Profesor, pero aquí está saliendo la bisectriz. Pero si de aquí sale, entonces no tomas en cuenta este ángulo. Tú tienes que tomar en cuenta el ángulo del cual no salió la bisectriz. Miren, ¿de qué ángulo no salió la bisectriz? De A salió. De C también. ¿Desde acá arriba o no? De acá arriba no salió la bisectriz, profesor. Entonces, esto debe ser acá el ángulo del cual no sale la bisectriz. Aquí yo puse tita, pero no olviden que tita, ¿cierto? En mi formulita es el ángulo del cual no sale bisectriz. Del cual no sale bisectriz. No sale, no sale la bisectriz. Profesor, pero ahí veo tita. Puede estar ese ángulo, pero eso es una bisectriz. No debes tomar en cuenta ese ángulo, sino debes tomar en cuenta del cual no salió la bisectriz. ¿Y de qué ángulo no salió la bisectriz? Entonces Del hay ángulo de acá como arriba. dos titas. Tita. Hay dos Claro, de este titas. ángulo de acá arriba. De este ángulo, acá sería X. ¿Listo? A ver, estamos colocando la fórmula, pero al revés. Ahora, ¿qué hacemos en esta ecuación? Este 90 está sumando, ¿cómo pasa? A ver. Restando. Profesor, sale. Sale 100. A ver, muy bien, 140 menos 90, ¿cierto? Pasó restando, es igual, en el segundo miembro te quedó X sobre 2. 50. Claro, 50. resta 140 menos 90, ¿cuánto es? 50. 50 es igual a X sobre 2. Ajá. Este 2 está dividiendo. Pasa Bien, multiplicando pasa y sale 100, profe. multiplicando, muy bien, claro, pasa multiplicando. Entonces, por acá, X es igual a 50 por 2. X valdría entonces 100 grados. Ahí X es está. igual a 100. Muy bien, jóvenes, muy bien, muy bien. ¿Se dan cuenta? Así vamos a emplear las formulitas tanto de ángulo formado por dos bisectrices interiores, 90 más tita sobre 2, y el ángulo formado por dos bisectrices exteriores, 90 menos tita sobre 2, o si es el ángulo formado por una bisectriz interior y otra exterior, que es la mitad del ángulo tita. Pero como les digo, no confundamos con el ángulo tita. Yo aquí en la fórmula general pude haber colocado tita, ¿cierto? Pero puede ser cualquier otra variable. No olviden que ese ángulo que va acá arriba es el ángulo del cual no se traza la bisectriz. ¿Está bien? Puede haber sido beta, alfa, tita, omega, delta, cualquier otro ángulo. ¿Ok? No confundamos, porque aquí, profesor, pero aquí salió tita. No se hagan problema. De este ángulo tita, de acá no salió la bisectriz, o de acá sí salió la bisectriz. Tienen que buscar del cual no salió la bisectriz. ¿De quién no salió la bisectriz? De este ángulo de acá arriba. ¿Ok? Listo, no confundamos ahí para poder desarrollar dichos ejercicios o para poder emplear la formulita. Ya, a ver. A ver, listo. ¿Completaron ahí, jóvenes? ¿Completaron? Sí. Muy bien, ya saben que estamos así avanzando lento. Hemos avanzado ayer la teoría. Hoy también avanzamos un poquito de teoría en las formulitas. Y para que no quede inconcluso, he hecho ahí un par de ejemplitos para que vean cómo es la aplicación de dicha fórmula. Lo que ustedes tienen que acordarse es de la formulita. Deben reconocer primero si son o si es la formulita del ángulo formado por dos bisectrices interiores, o si son dos exteriores, o si es una interior y otra exterior, o si de repente son por dos alturas, ¿cierto? De eso depende qué es lo que ustedes van a aplicar en dicho ejercicio. ¿Está bien? ¿Quedó claro hasta ahora, jóvenes? A ver, me dicen, ¿quedó claro? ¿Entendieron esa partecita o tienen alguna pregunta, alguna duda? Profesor. Muy bien, jóvenes, muy bien. A ver, vamos a pasar a ver al siguiente. Ya sé que nos queda poco tiempo, pero vamos a hacer... un minuto. Sí, vamos a hacer... Claro, para aclarar este ejercicio solamente. Acá vamos No a creo que aclarar. alcance el tiempo. Sí, pero solamente voy a aclarar. Profe, queda menos de un minuto. Uy, nos quedan 30 segundos. Listo, jóvenes, se fue el tiempo. Ay. Para despedirme. Gracias por su atención, Chao, jóvenes. profe. Nos Chao, vemos. profesor. Profe, Cuídense. chao. Chao, profesor. chicos. Nos vemos, cuídense, jóvenes. Chao. Y a la próxima Cuídate, profesor, continúo explicando con más detalle. Nos vemos, chicos. Profesor. Hasta la próxima. Chao, chicos. Chao, profesor, cuídese. Chao, profesor. Chao, Chao, chicos. Nos profesor. vemos. Chao a Lo todos. amamos, lo queremos. Fue.